que permitían la supervivencia era tan importante como la supervivencia misma, y que había cierto tipo de selección que se producía con base a las características que garantizaban la supervivencia o bien la resistencia a ciertas enfermedades. Darwin se dio cuenta de que siempre hay competencia por el alimento, el agua, el espacio, la luz y otros recursos naturales, así como oportunidades reproductivas. Por tanto, aquellos individuos que ganaban en la competencia son los que sobreviven y se reproducen. Darwin supuso que esos procesos de selección se llevaban a cabo a un ritmo lento, puesto que había observado que existía mucha variación en las características de los organismos de una especie. También concluyó que los organismos con una característica particular tienen más probabilidades de sobrevivir, ya que serán más seleccionados de forma natural. Poza genética. Para que haya evolución debe haber un cambio, una mejora que, por necesidad, tiene que surgir en el genotipo para que puedan transmitirse a la siguiente generación. La modificación no se da en un individuo, sino en la población, para que sea permanente. Por ello se debe hablar de la anotación de todo el material genético de una población y nunca de un solo individuo. La poza genética en la totalidad de material genético es una población en un momento y espacio dado. En la medida que la población sea mayor, su notación genética también lo será y por ende su capacidad de adaptación a nuevos ambientes será superior. Cuando la poza genética varía muy poco, ocurre una microevaluación. Este fenómeno permite que individuos de una misma población sean distintos entre sí, aunque sus diferencias no sean tan acentuadas. Un ejemplo es el color de los ojos de los humanos, que pueden ser párpado, miel, azul, verde, etc. Mientras que la macroevaluación implica cambios significativos a lo largo plazo. Estas modificaciones generan nuevas especies y marcan un patrón la vida durante grandes periodos. Un ejemplo es la transición del Australopithecus al Homo habilis, para después evolucionar al Homo erectus. Las principales causas de variabilidad es una poza genética, son las mutaciones, la selección natural y las migraciones. Si la mutación se da en los gametos entonces puede heredarse y generar nuevos alelos. La selección natural propicia que en la población las mutaciones se propaguen, mantienen las favorables y eliminan las perjudiciales. Por otra parte, las migraciones garantizan la variabilidad genética, es decir, los alelos de los individuos que emigran se pierden y los alelos de los individuos que emigran se ganan. Fuentes de variabilidad y factores causantes de cambios en las poblaciones. Para que una población tenga variabilidad genética, deben existir muchos individuos con el mismo cambio de sus alelos. Para garantizar una mejor adaptación al medio ambiente, los cambios de los genes deben ser favorables. Algunos factores de cambio son: apareamiento no aleatorio. Se refiere al proceso de reproducción que ocurre cuando los individuos seleccionan a su pareja con base en el fenotipo o características externas. Deriva genética. Puede ser causada por desastres naturales o eventos fortuitos que afectan el número de individuos de la población, pero no la poza genética. Sin embargo, en poblaciones muy pequeñas podría significar una pérdida o un desequilibrio en la frecuencia genética o alélica. Migración. Se produce cuando una población o un conjunto de individuos se trasladan a un lugar a otro. La unión y el eventual aparentamiento producirá la variabilidad. Mutaciones. Producen cambios benéficos o perjudiciales en el ADN. Es posible que las ventajas se transmiten a la descendencia y los defectos se pierden aun cuando pueden ocurrir todo lo contrario. Selección natural. Es la forma en que los organismos más aptos o mejor adaptados al ambiente sobreviven. Si estos se aparean y se producen, entonces transmiten sus genes a la descendencia. Si bien las mutaciones son fuente de variabilidad, es necesario considerar que para que éstas tengan un efecto notable en los organismos y en su cambio evolutivo, deben acumularse durante varias generaciones.
Además, no se debe olvidar que son aleatorias y por tanto no debe suponerse que éstas siempre se producen para mejorar las características de una especie, pues puede darse el caso de que algunas de ellas resulten neutras o incluso dañinas para el organismo o las especies que las presentan. En este sentido, considerar que la selección natural elige aquellas mutaciones que conducen a los seres vivos a un estado evolutivo superior es errado, pues aun cuando haya malos genes, las especies y los organismos pueden seguir subsistiendo. Ni las poblaciones ni los individuos buscan la evolución ni la necesitan. Esta se va dando como un proceso lento y gradual a través del tiempo. Por ello, de entre toda la variabilidad genética disponible, se seleccionan aquellas que de alguna manera perpetúan la vida o favorece la supervivencia. En suma, no hay organismos más y menos evolucionados como se suele pensar, así como tampoco la evolución se explica de forma reduccionista, con la supervivencia del más fuerte o apto, lo que se puede aprender a los aportes de Darwin, Wallace y de aquellos que enriquecieron la teoría sintética de la evolución es que todos los organismos vivos del planeta, los seres humanos, los animales, las plantas, las bacterias, las algas, etc., forman parte de una línea evolutiva común que está en constante adaptación.